Buenos dias. Before my wife and I came to Mexico City this week, Antes de que mi esposa y yo viniéramos a la Ciudad de México, I had to go to the immigration office in Ensenada tuve que ir a la oficina de migración en Ensenada. to speak in Mexico. You have to have a permit from the government. Para poder predicar en la ciudad, en México, necesitas tener un permiso del gobierno. It's called an FM3. Se le llama FM3. So I have tried to be legitimate for all these years and never cause an offense to Mexico or to the Lord Jesus. Durante todos estos años he querido hacer las cosas legalmente para no ofender a ningún gobierno ni a los mexicanos. I am honored to be in your presence. Estoy honrado de estar frente a tu presencia. I've heard about this congregation since it started. He escuchado acerca de esta congregación Semilla de Mostaza desde que comenzó. It is a miracle that Fermin Cuatro is your pastor. Es un milagro que Fermín Cuarto sea tu pastor. Yeah. When I first met him, he Cuando was a lo brand new conocí. Christian. Cuando lo conocí era recién convertido. And he's so used to what his hair used to look like. Estaba tan acostumbrado a cómo se veía su pelo en esa época. His afro was out to here. Su afro estaba como de este tamaño. That's why they called him Fermin Cuatro. Por eso se le llamaba Fermín 4. 4 times the hair of a normal man. 4 veces el tamaño del pelo de una persona. He could be standing right next to me, but he still has the memory of the hair bumping into me. Podía estar a un lado parado de él, pero mi pelo llegaba hasta donde estaba él. So I had 1 week, a window of 1 week to pick up my FM3 before I came here. And that's why we went to Ensenada. Entonces antes de venir acá, tenía una semana para ir a Ensenada a hacer un trámite de migración. And the immigration official said, please sign here. El oficial de migración me dijo, firma aquí. And I said, there must be some mistake. Y le dije, quizás haya algún error. This is very difficult to receive. Esto es muy difícil de recibir, una FM3. I was shocked Estaba sorprendido because though my Spanish is mucho, muchas, poco, tiny. a pesar de que mi español es muy poquito, chiquitito. Pero mi his Spanish is getting much better. Mi español está mejorando. Bueno, dijo, Sí. su español está mejorando mucho. Pero mi corazón is huge for Mexico, for Mexicanos and Mexicanas. All right. Your government, the government of Mexico, El gobierno de México honored me last week me honró la semana pasada when they gave me this green card cuando me dieron esta tarjeta verde that says I am a resident que of dice Mexico. que dice que soy un residente temporal de México. Soy mexicano. My heart. Mi corazón is su corazón. Mi corazón es Jesus corazón. Our corazones together with Pastor is huge. And it's this heart that was worshiping that God wants all of Mexico to see
and receive. Este es este corazón el que nos tiene unidos a ti y a mí, un corazón muy grande, un corazón que alaba a Cristo y que desea que los mexicanos lo reciban. We are going to read scripture from Mark, the Gospel of Mark, chapter 5. Vamos a leer en Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 5 dice de esta manera: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. This man is a picture for all of us to take to heart. Este hombre es una imagen de todos nosotros para considerar en nuestro corazón. In context, this story follows a tremendous storm on the Sea of Galilee. En el contexto, esta historia viene después de una gran tormenta que sucede en el capítulo 4. And the disciples cried out to Jesus, thinking that they're going to die in this storm. Los discípulos en esa barca le clamaron a Jesús porque pensaban que iban a morir en medio de la tormenta. And Jesus made the storm to end. Y Jesús terminó la tormenta. So if today in your life there is like a storm going on, Y si el día de hoy en tu vida pareciera que hay una gran tormenta and you don't know Jesus and how he works, he can stop the trouble in your life. y no conoces a Jesús, ni conoces lo que Él puede hacer, puedo decirte que Él puede detener esa tormenta en tu vida. So I'd like to point out a couple of things that maybe you could underline in your Bible. Quisiera que voy a apuntar algunas cosas, a decir algunas cosas, quizás quieras subrayarlas en tu Biblia. First, I would like to say there is no mention of the disciples in the interaction with this man. Para empezar, quisiera decirte que no se mencionan a los discípulos en esta interacción que Jesús tuvo con este hombre de Gadareno. In my mind, I imagine that they were seasick. En mi mente me imagino que estaban enfermos después de toda la tormenta en el Had mar, seaweed all over their hair, que quizás tenían algas en el cabello, dead fish flying, hitting them in the face. que pescados volaban y les golpeaban en la cara. It's sort of like me and you when God wants to do something, but we're so distracted. Es como tú y yo cuando Dios quiere hacer algo, pero estamos demasiado distraídos con las cosas alrededor. So, this story will give you an anchor for your soul. Esta historia va a proveerte una ancla para tu alma. It shows that Jesus, in his love, will go anywhere, at any time, under any circumstances, to save a soul. Muestra que Jesús va a ir a cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia para salvar un alma. There is no way in this world that Pastor Bob Caldwell or Fermin or myself should be alive. No hay manera de que el pastor Bob o el pastor Mike o el pastor Fermín estuvieran vivos en el día de hoy. And we are so thrilled to be called by God to carry the gospel of Jesus Christ. It's an honor. Y estamos tan emocionados de que Dios nos ha hecho este llamado de compartir el evangelio en todo lugar. I can tell you as a fact that this man and his wife love you. Puedo decirte como un hecho que este hombre y su esposa los aman demasiado. They do not see this as a business.
¿No ven esto como un negocio or their own kingdom o su propio reino or that they deserve anything. o que merecen algo? They come with humble hearts and they love you. Vienen con un corazón humilde y los aman. And I know from their past, before when the hair was big, Y yo sé por su pasado, cuando su cabello era de este tamaño and he's a rapping out there, y que estaba rapeando por allá afuera, they didn't understand this kind of love. que no entendían este tipo de amor. So you love him Entonces tú los amas because he loves you. porque Él los ama a ustedes. And Jesus shows up with you Y Jesús se muestra entre ustedes to bless you para bendecirlos with his love. con su amor. And Y his peace. su paz. Can you sense his peace right now? ¿Puedes sentir su paz el día de hoy? He said, if two or more people gather together in his name, Jesús dice que cuando dos personas están reunidas en su nombre, he would be there. Él va a estar ahí. This man, Este hombre, if he were a Jew, was rejected and should not have been living in a cemetery. así como tú, había sido rechazado. Es más, había sido atado en los sepulcros de un cementerio. This man, in this story, does not have a father or a mother to love him and to help him. Este hombre en esta historia de Marcos 5 no tiene un papá, no tiene una mamá que lo pudieran amar. If you are a father or a mother Si tú eres un padre o una madre of small children, de niños pequeños, hug them all day long. abrázalos todo el tiempo. Tell them how much you love them as their father or as their mother. Diles cuánto los amas como papá o como mamá. That period of being able to hold your children or to walk hand in hand Ese goes periodo very fast. de poder abrazar a tus hijos y de tomarles de la mano se pasa muy rápido. There's a scripture that says that we should have our quiver full. Hay una escritura que dice que nuestra aljaba tiene que estar llena And children are like arrows y in que our los quiver. niños son como una flecha. I have 6 children, Yo tengo 6 hijos and we have 18 grandchildren. y tenemos 18 nietos And within 4 weeks, we will have 2 new granddaughters. y dentro de 2 semanas tendremos otras 2 nietas. And I have 3 great grandsons. Y ya tengo 3 bisnietos. You would think that I was a Catholic. Pensarías que yo era católico, pero no. I don't know as a father that if any of my children went into darkness, that I would not follow them to help save them. Si uno de mis hijos caminara hacia la oscuridad, yo como padre iría detrás de ellos para salvarlos. But I do know that this man has no mother or father. Pero sé también que este hombre en esta historia no tiene padre, no tiene madre. No brother or sister. No tiene hermanos ni hermanas. No cousins. No tiene primos. He's in a place that Jews cannot go. Está en un lugar donde los judíos no podían entrar. He has no medications. No tenía ninguna medicación. There is no psychiatrist or psychologist that could help him. No había ningún psicólogo o psiquiatra que lo pudiera ayudar. The police could not keep him under control when they arrested him. La policía ni siquiera podía mantenerlo bajo control cuando lo arrestaban. There was nothing in the world that could help this man. No había nada en el mundo que pudiera ayudar a este hombre. He's all alone, Está solo and Jesus understands alone. y Jesús entiende la soledad. Because when he was nailed to the cross, Porque cuando él estaba clavado en la cruz, it said that all of his disciples stood afar off. dice que todos los discípulos se mantuvieron lejos. He had to experience every bit of loneliness that you have ever felt in the depths of your soul. Él tuvo que experimentar toda la soledad que tú has sentido dentro de tu alma. So
if you're a parent, Jesus will go to the ends of the world to save your children. Si tú eres un padre, Jesús iría hasta lo más lejos de la tierra para salvar a tus hijos. We know he's in a graveyard, Sabemos que está en un cementerio este hombre. and in the third verse it said they wrapped chains around his body, En el versículo 3 dice que ponían cadenas alrededor de su and they cuerpo, put shackles on his hands, lo ataban con grillos en sus manos and his legs would be chained. y sus piernas también estaban encadenadas. The darkness that was in him was so powerful La oscuridad que estaba dentro de él era tan poderosa that society said, "Get this man out of here." que la sociedad tuvo que decir, saquen a este hombre de la ciudad. And he would break these chains Y él with this dark rompía, power that was in him. y él rompía estas cadenas con este poder oscuro dentro de su vida. There was nothing that could constrain him for the depths of his soul that were lost. No había nadie que lo pudiera dominar, incluso en su interior, en su alma. This man was always, it says in the 5th verse, always, En el versículo 5 dice que este hombre siempre, always, always, day and night, siempre, de día y de noche, siempre, every day and every night, todos los días, todas las noches, he wandered through the cemetery, él andaba caminando por los sepulcros, crying and sobbing and weeping. gritando, llorando, aullando. There was no one that could tame him. No había nada que lo pudiera dominar. And he would cut himself. He'd take sharp stones and cut himself trying to commit suicide. Incluso se cortaba a sí mismo, tomaba piedras filosas y se las raspaba en la piel tratando de suicidarse. His mind was not his. He was insane. Su mente no era suya, estaba loco, Always crying out. todo el tiempo gritando. Think of this. Imagínate eso. How lost you would be ¿Cuán perdido tendrías que estar if you tried to commit suicide every day, every night, si trataras de suicidarte todos los días, día y noche, and you were crying, y gritaras, no one loves you, gritaras, nadie me ama, there's no one to hug you, no hay nadie que se acerque a abrazarte, there's no one like you no hay nadie como tú, that are beautiful Christian people que cristianos bellos, that could send a missionary que pudiera mandar un misionero to a place like we just saw a on un the lugar screens. como el que acabamos de describir hace unos momentos con Esperanza. When Jesus rebuked the wind of that storm Cuando Jesús detuvo el viento de esa tormenta and he cried out, "Peace, be still." y gritó, calla, enmudece. It is interesting, the original translation, Es interesante porque la traducción original, "Peace, be still," calla, enmudece, is from the statement of, "Be ye muzzled." Muzzled like a dog having a muzzle on his nose. ok, quiere decir, es la misma frase que cuando alguien le pone un bozal a un perro, Woof. Yeah. a un ruff. Okay. Well, huh? That was very good. I like that. Yeah. Which means Lo que significa that he saw que él vio that the devil had started this storm, que Satanás había comenzado esa tormenta and he personally y personalmente destroyed the demonic forces Des- that made that storm. destruyó a las fuerzas demoníacas que habían levantado esa tormenta. Remember, as soon as he came out of the boat, Recuerda, en el momento en que salió del bote, the crazy man, for the first time, ran and fell down at his feet and worshiped Jesus. este hombre que estaba fuera de su mente corrió hasta sus pies y adoró a Jesús. The love of Jesus radiates. El amor de Jesús se irradia And when his love comes to us, y cuando su amor viene a nosotros, God's word says la palabra de Dios dice
that love covers a multitude of sins. que el amor cubre multitud de pecados. You just were served communion. Acabamos de celebrar la Santa Cena. When we see Jesus at the Last Supper, Cuando vemos a Jesús en la última cena and he lifted up the cup and said, "This is my body, which is broken for you." y levantó el pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. When he lifted the wine. Y cuando levantó la copa, And with the wine, he said, "This is my blood." con la copa dijo, esta es mi sangre. As often as you do this, and we just did it, Y que cada vez que lo hagan, y lo acabamos de hacer, do it in remembrance of me. hazlo en memoria de mí. Think about the things that Jesus has helped you with. Piensa en las cosas en las cuales Jesús te ha ayudado a ti. Remember what he did for all the people in the Bible. Recuerda todo lo que Jesús hizo en nosotros. Remember when you prayed for the sick and they were healed. Recuerda cuando oras por los enfermos y se sanan. And when you remember those outstretched arms that were empty of strength on that cross. Y cuando sus brazos estaban estirados, pegados a ese madero. And his hands nailed to the cross. Y sus manos clavadas en la cruz. When you take communion, remember me. Cuando tomas la Santa Cena, recuérdame. Because there is not a sinner in this room that he will not save. Porque no hay un solo pecador en este cuarto que Él no pueda salvar. Remember his feet Recuerda sus pies nailed to that cross. clavados en la cruz. They wanted to make sure that he couldn't run or walk away. Ellos querían asegurarse que Él no pudiera salir de ahí, no pudiera caminar de ahí. They made sure that he could not walk through the city and heal and preach. Se aseguraron de que Jesús no pudiera más caminar por la ciudad y sanar enfermos. Remember, he took 39 lashes. Recuerda que recibió 39 latigazos por ti. They say the Romans had a whip that had a long handle and 9 strips of leather on it. Dicen que los romanos tenían un látigo que tenía una gran agarradera y 9 cintas de cuero. Some history books say they called it the cat's claw. Algunos le decían, en los historiadores, le llamaban a este látigo la garra de un gato. Because on the end of each one of those 9 strips of leather Porque al final de cada una de estas tiras de cuero was either a sharp piece of metal había ya sea un pedazo filoso de metal or some sharp material that would dig into the back. o algún material filoso que arrancaba la espalda, la piel de la espalda. If that truly is the whip, Si realmente ese era un látigo, those 9 strips of leather ripped his back open. esas 9 tiras de cuero le arrancaron la espalda. I read a story one time Leí una vez una where the historia author said donde el autor dice that a normal man que un hombre normal could withstand 10, 12 lashings. quizás podría soportar 10 o 12 latigazos de esos. But when you got to 20 or 30, Pero cuando llegabas a 20 o 30 latigazos, the prisoner died. el prisionero moría. 30 lashes 30 latigazos. because of my sins were worse than yours. He had to take 30. Por mis pecados, por tus pecados, recibió 30 latigazos. For Fermin, Por sus pecados. Por Jesus had Fermín, he had to reach into a dark world. porque tuvo que sacarlo de un mundo oscuro, It took 30. recibió 30. The skin is ripped open. La piel de la espalda está completamente abierta You see blood. y ves sangre. The skin is now parting. La piel está arrancada en pedazos. In that layer of flesh is getting shown on the back, the entire back. Y esa piel desgarrada se muestra en toda su espalda. His spinal cord is beginning to show.
Su espina dorsal empieza a mostrarse The nerve endings are now getting directly hit. y los nervios, la punta de los nervios en la espalda están recibiendo los golpes directamente. When you take communion, Cuando tú celebras la Santa Cena, do so in remembrance of me. dice Jesús, hazlo en memoria de mí. Doesn't that touch your heart of what he has done? No, esto no toca tu corazón por lo que Él ha hecho. And now, isn't it just a blessing of your soul of what he is doing? Ahora, ¿no es una bendición en tu alma por lo que Él hizo? But for people like Fermin and myself Pero por gente como Fermín y como yo, and Pastor Bob y el from pastor Idaho, Bob de Idaho, we're always looking for what he's going to do. todos nosotros vemos lo que Dios va a hacer. So this man Así es que este hombre was so lost. estaba tan perdido, And there may be here this morning some people y quizás esta mañana en este lugar hay algunas personas that, like Maria del Sol or like Fermin, Como you're in the María. entertainment business. o como Fermín que están en el mundo del entretenimiento And you have begun to understand how shallow that world is. y has And comenzado a entender qué vacío es ese tipo de mundo del entretenimiento. maybe you're a broken-hearted mother because your child is very sick or has died. Quizás tú eres una mujer que su corazón está roto porque su hijo está muy enfermo, a punto de morir. Maybe, like myself, you're a proud young man and you design your own world. Quizás como yo, eres un hombre, un joven orgulloso que está tratando de diseñar su propia vida. And you came here this hour Y viniste a esta hora knowing that you are a godless person. sabiendo que eres una persona sin Dios. A godless person is a person that does not have God Una in their persona life. sin Dios es una persona que no tiene a Dios en su propia vida. And that may sound harsh, Y quizás eso suene duro, but it is truth. pero es la verdad. If the Lord Jesus Christ is not in your heart, you are a godless man or woman. Si el Señor Jesús no está dentro de tu corazón, eres un hombre o una mujer sin Dios. No matter how proud you are, No importa cuán orgulloso no matter seas, how successful you are, no importa cuán exitoso seas, no matter how deep your hurt is, no importa cuán profundo sea tu dolor, the God who created heaven and earth and you el Dios que creó los cielos y la tierra y que te creó a ti también, will go wherever your world is and bring you to his Father's kingdom. va a ir hasta el lugar donde tú hayas ido, a lo más oscuro donde estés, para traerte al reino de su Padre. Would you read 6 through 9? Vamos a leer Marcos del versículo 6 al versículo 9. Marcos 5, del versículo 6 al 9. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. My name is Legion, Mi nombre es Legión, for we are many. porque somos muchos. A psychiatrist would have said, this man is schizophrenic. Un psiquiatra hubiera dicho: este hombre es un esquizofrénico. But demons are inside this man. Pero demonios están dentro de este hombre. Many demons Muchos demonios tormenting this man, atormentando a este hombre. cutting himself with rocks. Se cortaba a sí mismo él He can't die. y no puede morir These demons have his life. porque los demonios tienen su vida. But the moment Jesus comes on the scene, Pero el momento en que Jesús aparece en escena, the man could see reality. el hombre pudo ver la realidad And the radiant love of Jesus y el amor que irradiaba de Jesús made those demons powerless. hizo que esos demonios se sintieran sin poder. I remember one night in a Maquiladore, is that a warehouse area? Yeah.
Recuerdo una vez en una zona de bodegas. And in that area, Juan Domingo told me there were 3 million people living in Mexico City. Aquí en la Ciudad de México, Juan Domingo, en esta zona de bodegas, me dijo que había 3 millones de personas. I don't want to bore you, but if you would take just a moment to focus on this little story, I think you can understand how the radiant love of God through Jesus can meet every need you have. No quiero aburrirte, pero contándote esta pequeña historia quisiera que entendieras cómo el amor de Dios irradia y alcanza a muchos. There is a street with sidewalks on both sides. Había una calle con 2 banquetas, una de cada lado. Our microphone and the musicians were right in the middle of that street, perfectly centered. Una plataforma, una persona con un micrófono y una guitarra estaban justo en el centro de esa calle. There was a murder just 3 days earlier on the street corner where we Había were. sucedido un homicidio en esa esquina 3 días atrás. There were gangs in the area. Había pandillas en el And área. we were told of one man that they called the Glove. Había un hombre, nos dijeron, nos contaron, que que le ponían como apodo el guante. He wore this beautiful black leather glove that came down almost to his elbow. Él siempre traía un guante negro, brilloso, hermoso, que le llegaba hasta casi el codo. It had spikes at every knuckle, Tenía picos en cada uno de los nudillos. and then beautiful silver sprinkled all over the rest of the glove. Y el resto del guante tenía pedazos de metal. And I was told that when he lifted the glove, Y me dijeron que cuando él levantaba el guante, anyone in that neighborhood could be murdered. cualquiera en ese barrio podía morir. He was a mean man. Era un hombre malo. Imagine in your mind now, Imagínate en tu mente ahora, it's 10 p.m. at night, 10 de la noche, the weather is beautiful, el clima es perfecto and from that street corner to that street corner, y desde una esquina hasta la otra esquina people were standing on the roofs of the building across the street. había gente en el techo de las casas enfrente de la calle. The whole block. Toda la cuadra. Those that got there first were sitting with their legs hanging over the edge of these buildings. Todos los que llegaron primero estaban con sus piernas colgando del techo de los The edificios. sidewalk and the entire streets to both ends were filled with people. La banqueta, las 2 banquetas y toda la calle estaba llena de gente. We were asked by Jesus to go and find someone and save him. Dios nos llamó para ir a este lugar y buscar una persona para salvarle. There were bad words being yelled at the musicians and myself. El músico que estaba tocando estaba gritando maldiciones en el lugar. The moment I walked up to the microphone, En el momento en el que yo agarré el micrófono, a carton of milk came flying through the air and splattered right in front of me. la gente estaba maldiciendo y el momento en que yo agarré el micrófono, un cartón de leche salió volando y se derramó por el escenario. I like challenges, A mí me gustan los retos. and I thought to myself, this is going to be fun. Y pensé, esto va a ser divertido. And in the middle of the message, Y en medio del mensaje, the glove el showed up, guante se mostró and his gang was walking behind him. y su pandilla venía detrás de They él. were trying to grab women's purses. They were shoving people in the audience. Estaban tratando de robarle las bolsas a las mujeres y empujaban a la gente. I wasn't too sure about this, but the Lord said, rebuke those people. No estaba tan seguro, pero el Señor me dijo, reprende a esas personas. So I said to them, if there are people here tonight that don't want to know God and you want to remain godless, Yo dije entonces en el micrófono, si aquí hay personas que no quieren a Dios, que no aman a Dios y quieren permanecer sin Dios, then stop bothering these beautiful people of Mexico. entonces dejen de molestar a estas hermosas, preciosas personas de México. And somehow it was like all these hundreds and hundreds of people on this side Y de alguna manera había las cientos de personas que había de este lado, had opened a way, a path, abrieron un camino.
And all of a sudden, that entire gang was shot out like a cannon Y de, out re- into the middle of the next intersection. y de repente, pandilla salió botando como si fueran un cañón saliendo hasta el otro lado de la calle. And hundreds of people gave their hearts to Jesus that night. Y esa noche, cientos de personas le dieron su corazón a Cristo. You wouldn't imagine going there. No podrías imaginarte ir a ese lugar. I didn't imagine it because I'd never been there. Yo no me lo imaginaba porque nunca había estado en un lugar así. I'm told now that I could be killed if I go there and do that. Y ahora me han dicho que me podrían matar si yo voy a esa área. But Jesus isn't afraid. Pero Jesús no tiene miedo. If you've been praying for your girlfriend or your husband or your child or your friend, Si has estado orando por tu novia o por tus hijos o por tus padres o por un amigo, the love that you are sharing with God in your prayers is going to be answered. el amor y las oraciones que tú estás presentando delante de Dios van a ser contestadas. And all of you this morning that belong together as a church, Y todos los que están aquí que pertenecen juntos a la iglesia, God wants you to go and win souls throughout Mexico City. Dios quiere que salgas y ganes almas alrededor de la Ciudad de México. And there are demons in Mexico. Y hay demonios en México And they are trying to hold you back y están tratando de detenerte a ti and the other churches y a las otras iglesias from doing the work of the ministry, which is love. de hacer la obra del ministerio que es el amor. When Jesus said, "What is your name?" in verse 9, Cuando Jesús dice en el verso 9, ¿cuál es tu nombre? he admitted he is demon possessed. Él admitió estar poseído por demonios. So, if Fermin, would you please read verse 10 down to verse 19? Leamos del versículo 10. Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que se apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Wow. Wow. 2,000 pigs went insane from the demons that came out of this man into them. 2000 cerdos se despeñaron, fueron a morir de los demonios que salieron de este hombre. I was asked by a counselor, would I please come and talk to a man that is trembling? Un día me pidieron que por un consejero que yo fuera a hablar con un hombre que estaba temblando And he's very, very fearful that he's going to die. y tenía mucho miedo de que sentía que iba a morir. So I walked down the street a ways with a couple of the counselors, Así es que caminé varias calles junto con los consejeros que ahí estaban, and it was the glove, y ahí estaba el guante, the leader of the gang, el líder de la pandilla, sitting on the curb, sentado en la banqueta, powerless, sin poder, drained of the demonic forces. como drenado del poder de demonios. And he had two very strong looking men standing behind him. Y tenía dos hombres que se veían muy fuertes atrás, parados detrás de él. They looked very fit for a fight. Se le veían muy preparados como para una pelea. And the Lord was bold with them. Y el Señor le habló. I said, if you are his bodyguards, Yo les dije, si ustedes son sus guardaespaldas, don't think that you have power that's going to hurt us. no piensen que tienen poder para lastimarnos a nosotros. So I sat down on the street, Así es que me senté en la calle and this man said he's a murderer,
Y este hombre me dijo que él era un asesino, unfaithful to his wife, que había sido infiel a su esposa, abusive with his wife, que había abusado de su esposa and that he got his power from Satan. y que tenía ese poder de parte de Satanás, He controlled the drug traffic in that neighborhood. que lo controlaba el tráfico de drogas en ese barrio. He said who could rape young women and who could not. Él podía decir quién podía violar a niñas, a mujeres, o quién no lo podía hacer. His power from demons was all destruction of good people. Su poder de demonios dentro de él era destruir a otras personas. I heard the message. Dijo, escuché el mensaje. Jesus is the answer. Jesús es la respuesta. But I am afraid tonight. He actually used the word afraid. Pero dijo, tengo miedo. De hecho, usó la palabra miedo. If I surrender tonight, Si me rindo esta noche, Satan himself will kill me Satanás mismo me matará. because he had made a vow to Satan to serve him all of his life in Porque exchange for the power. Él había hecho un voto a Satanás, una promesa a Satanás que le iba a servir todos los días de su vida para recibir ese poder. And I just said, Yes. Satan has no power. Y yo solamente le dije, Satanás no tiene poder ya. And if you believe you're a sinner and you will repent and confess, Y si tú crees que eres un pecador y te arrepientes y for the Bible confiesas says, lo que la Biblia dice, if you'll confess with your lips si confiesas con tu boca and believe in your heart y crees en tu corazón that God raised Jesus Christ from the dead, que Dios levantó de entre los muertos a Jesús, thou shalt be saved. serás salvo. Have I ever told you, ¿Alguna vez te he dicho, soy mexicano? soy mexicano? This is an honor. Esto es un honor. Satan has no power. Satanás no tiene poder. When Jesus is radiating his Cuando- love, Cuando Jesús irradia su amor, your hearts are knit together sus corazones se unen with this man con este hombre and with all the servants that volunteer. y con todos los servidores voluntarios aquí en esta This iglesia. is your home, Esta es tu casa, day or night. día o noche. You don't have to get drunk anymore. No tienes que emborracharte una vez más. You don't need to take pills anymore. No tienes que tomar pastillas una vez más. You don't need to be angry anymore. Ya no tienes por qué estar enojado. That man Es- surrendered his heart and prayed and asked Jesus to forgive him and come into his soul, his heart that night. Ese hombre, el guante, le entregó su vida a Cristo, recibió a Cristo en su corazón esa noche. You could see the jaws Podías ver su quijada grinding crujiendo, of the two bodyguards las quijadas crujiendo de los dos guardaespaldas when he took the glove off cuando se quitó el guante and threw it to the ground. y lo tiró al piso. I said to the two bodyguards, Yo le dije a los dos guardaespaldas, you are both on drugs, los dos están drogados and within 10 minutes, y en 10 minutos you're going to overdose and die. te vas a tener una sobredosis y te vas a morir. Would you like to surrender your life to Jesus? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? And they did too. Y también lo hicieron. It's time Es tiempo, It's time es tiempo for God to move through your country para que Dios se mueva en medio de tu país, to the most deserted village, a las villas más desérticas, to the most beautiful palace. a los palacios más hermosos. And like salt, Y como sal, Jesus said we are salt. Jesús dijo que somos sal. And you sprinkle salt Y tú, everywhere on your salad and food. ¿verdad? Le pones sal a tu ensalada, a tu comida. Some Christians Al- in some churches algunos cristianos en algunas iglesias have not been broken, no han sido quebrantados. and their salt Y su sal is like a great big block. es como un gran bloque. In North America, En Norteamérica they have these big blocks for the deer in the forest. tienen estos bloques de sal para los venados en el bosque. But how do you take that salt
Pero ¿cómo puedes tomar esa sal and you come to mi casa, y vienes a mi casa su casa, es su casa, mi corazón, mi corazón su corazón. es su corazón? That's amazing. Es increíble. And you'd say, well, Mike, I can't put my salt on my salad or in my soup. Can I dip it? Do I Dices- bite it? Ese bloque de sal, ¿cómo lo meto en mi ensalada? ¿Cómo lo meto en mi sopa? ¿Qué hago? ¿Lo mojo? ¿Lo muerdo? Many churches are like that. Muchas iglesias no son así. They've melted to be a big block of salt. Se han convertido en un bloque de sal grandotote. But when a church is broken Pero cuando una iglesia se quebranta, from the pastor desde el pastor to everyone, a cada uno, that's when the master es cuando el maestro will work with power. va a obrar con poder. Not power to constrain people, No poder para detener gente, not power to control people, no poder para controlar a la gente, but just beautiful people like yourself sino hermosas personas como ustedes, coming in a bus viniendo en autobuses or a taxi o en taxi or on a bicycle o en bicicleta or on a motorcycle o en motocicleta or on a three-wheel peddler o en uno de esos patines or a del diablo skateboard, o en un skateboard or you walked. o caminando. Nobody is trying to control you. Nadie está tratando de controlarte. You're all here because God has called you to be baptized with the Holy Ghost. Todos ustedes han sido llamados para ser bautizados por el Espíritu Santo. And I'd like to ask God Y yo quiero pedirle a Dios that He would pour out His Spirit from que heaven Él pueda derramar su Espíritu en and nosotros empower you y te capacite as a church, como iglesia, as friends, como amigos, as neighbors, como vecinos, as members of God's family, como miembros de la familia de Dios, that you will go throughout all of Mexico City para que puedas ir alrededor de toda la Ciudad de México and millions y millones will come to Jesus, vengan a Cristo, beginning with you. empezando por ti. This man Este hombre sees a crowd coming, ve una multitud venir and it's the men that looked after the pigs, y son los hombres que están buscando a sus cerdos and all the city officials came. y todos los oficiales de la ciudad vinieron And Pastor Fermin just read y el pastor Fermín acaba de leer that they first noticed que lo primero que notaron that this man es que este hombre was clothed, estaba vestido, sitting, sentado and in his right mind. en su juicio cabal. The three things Las tres cosas that government, que el gobierno, family, la familia or friends, o amigos or just good people o solo gente buena couldn't do. nunca pudo hacer. They only knew he was naked, no clothes. Todos sabían que estaba desnudo siempre. He never sat down. He was Nunca just so podía full of estarse sentado. pain. Estaba tan lleno de dolor. I am, yo soy, Yo soy this man. este hombre. One night, Una noche I was given a pill at 4 p.m. in the afternoon me dieron una pastilla a las 4 de la tarde and went to a party with strangers. y fui a una fiesta con extraños. And 3 or 4 hours later, 3-4 horas después de ese momento, my mind started going insane. mi mente empezó a alocarse, a salirse de mí. And I knew no one in this party, Y yo no conocía a nadie en esta fiesta, but they were bad people. pero eran personas malas. They were heroin smugglers. Eran vendedores de heroína. They were people that were exchanging partners. Había gente que estaban intercambiando a sus parejas. And the leader of this group, Y el líder de este grupo, in my mind's eye, en mi mente, en lo que yo pensaba, was loading a pistol. estaba cargando una arma. And then a man came to me Y ese hombre vino a donde yo estaba when I cried out and said, "Take me to a hospital." cuando les rogué, llévenme a un hospital. They had me take off my shoes, my shirt,
Me quitaron mis zapatos, me quitaron mi camiseta. I was standing only with a pair of jeans on. Solo estaba parado con mis jeans. They took my wallet. Me quitaron mi cartera. They took my watch Me quitaron mi reloj and my money. y mi dinero. The next thing I knew, La siguiente cosa que supe in my mind, en mi mente they were going to sacrifice me. era que me iban a sacrificar. I don't know if you've ever been that close to death, knowing that you're going to die within 2 or 3 minutes. Yo no sé si tú has estado en una situación en la que crees que vas a morir dentro de los siguientes 2 minutos. I understand why Jesus will go anywhere. Entiendo ahora por qué Jesús va a cualquier lugar. They tied my hands behind my back. Ataron mis manos en la parte de atrás de mi espalda. They put me on the floor, on my knees. Me pusieron en el piso de rodillas. They put a bag over my head. Me pusieron una bolsa encima de mi cabeza. Something was stuck to the side of my head Algo sentí al lado de mi cabeza as the man was speaking with the gun. mientras que el hombre estaba hablando, el hombre que tenía el arma. I cried out to God. Le grité a Dios. I worshiped Eastern demons, Yo adoraba demonios orientales and they all appeared y todos aparecieron. from Yogananda and his desire to find peace, Desde estos ídolos y su deseo de encontrar paz. Buddha, Desde Buda estaba ahí, Krishna. Krishna estaba They ahí. were all in this darkness laughing at me. Todos estaban en esta oscuridad riéndose de mí. I said, I have followed all of you. Y yo les dije a ellos, yo los he seguido a ustedes. Help me, this man's going to murder me. Ayúdame, este hombre me va a matar. And they all laughed, Y todos se reían and in unison, y en unísono they said, this is as far as we take man. y me dijeron, hasta este lugar es a donde podemos llevar al hombre. If you're on a different path today, Si estás en otro camino tú el día de hoy, it's either broad, easy going, whatever you want to do, quizás es un camino muy ancho y puedes hacer lo que tú quieras, no rules, sin reglas, no boundaries, sin límites, or you're on a very narrow path. o estás en un camino muy angosto. Most of the people are going down that path. La mayoría de las personas van en el camino ancho. And people like yourself are few that are going up to the gate that is straight, that enters you into heaven. Y solamente algunos como ustedes van por un camino angosto que lleva hasta la puerta para entrar al cielo. You get to choose Tú tienes que escoger your future, tu futuro. the road that leads to death, El camino que lleva a la muerte, the religion that leads to death, la religión que te lleva a la muerte, the belief system you have leads to death. o las creencias que te llevan a la muerte. Or you can go on the narrow path. O puedes ir por el camino angosto. This man is free. Este hombre, So free. es libre, He's free. es libre. And he kneels down next to that boat. Y se arrodilla junto a ese bote con Jesús. Señor, Y le dice, Señor, can I go with you? ¿puedo ir contigo? You see, though the leaders of the world saw what Jesus had done, Aun cuando los líderes del mundo vieron lo que Jesús había hecho, they said, get out of here. ellos le dijeron a Jesús, vete de aquí, Get out of here. vete de aquí. And that is the only verse that speaks between the verses. It was silent. Y hay ese versículo, es como si estuviera en medio de dos versículos y hay un silencio. He never argued. Nunca He did. discutió Jesús, He did not debate. no debatió con ellos, It doesn't tell us the action no nos dice ninguna reacción de other than he Jesús, turned his back on them and got back in the boat. solamente regresó al bote y se fue de ahí. Wow. Wow. There are a lot of people that say, get out of here. Hay mucha gente que diría eso, vete de aquí. But aren't you glad Pero ¿no estás feliz tú that Jesus said, de que Jesús dijo, come to me? ven a mí? He loves you. Él te ama. You took communion Acabamos de celebrar la Santa Cena in remembrance of him. en memoria de Él. Let me go with you
Déjame ir contigo, dijo, And that'd be natural. y estar contigo. And Jesus said, no, Pero Jesús dijo, no, no. no, That sounds mean. eso suena duro. But here's what he said. Pero eso es lo que dijo. No, you can't come with us. No, no puedes venir con nosotros. But rather, Pero en vez de eso, go to your home and family ve a, and your friends a la casa, a tu casa, a los tuyos, a tus amigos, and tell them the wonderful things that the Lord has done for you. y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. And it says in the next verse, verse 21, I believe it is, Y dice en el versículo 21, creo que es el siguiente, that siguiente, dice, That y he- se fue go. y comenzó Oh, a publicar. And it says that he believed Jesus Él le creyó a Jesús and he went home y se fue a casa, a brand new man un nuevo hombre standing de pie, with a good haircut. con un buen corte de pelo, With singing wholesome words with a message like Maria has chosen to do. con canciones, con hermosas letras como las que cantó María. Go back to your home today. Ve a tu casa Tell este your día. friends and family Ve a decirle a tus amigos y a tu familia the wonderful things that God has done. las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. You see, in closing, Verás, acabando. this man became an evangelist. Este hombre se convirtió en un evangelista. He went to the Decapolis, it says in verse 21. Dice en el versículo ahí 21 que se fue a Decápolis. That is 10 towns Eso in the es same area. 10 ciudades en una misma área. And the pigs Y los cerdos was a major part of the economy. era una mayor fuente de economía en esa región. And much of the people in those 10 villages Y muchos de esas personas en esas 10 ciudades were there from Babylon. estaban ahí que vinieron desde Babilonia. And Jews should not eat pork. Y judíos no deberían de comer cerdo. They made their money off of ¿Sabes? porky pig. Hacían dinero de vender a esos cerdos. No, you go back a living testimony. No, ve tú a casa y sé un testimonio viviente. That Sunday night, Esa noche, domingo, in my mind's eye, en los ojos de mi mente, the gun went off, la pistola se disparó and I saw the left side of my face blow off. y yo vi como la mitad de mi cara al lado izquierdo desapareció. I had thought, under the power of that strong drug, Yo that pensaba, bajo el poder de esa droga fuerte que tomé, I had just been shot in the head. que me habían disparado en la cabeza. 1 week later, Una semana después, I turned myself into the police, me entregué a la policía and they took me to a mental hospital, y me llevaron a un hospital mental and I stayed there. y me quedé ahí. And then they let me out. Y entonces me dejaron ir. It took 10 months for me to believe that I was alive. Me tomó 10 meses volver a creer que yo estaba vivo. Once I believed that, it took 7 more months to believe that my face is not missing. Después de creer eso, me tomó 7 meses más para creer que el pedazo de izquierdo de mi cara todavía estaba ahí. If I was shaving, my Si yo me- face would disappear. Si yo me estaba rasurando frente al espejo, mi cara If I desaparecía. was talking to you, Si yo estaba hablando all contigo, of a sudden you would disappear. de repente tú desaparecías. I went all this time, almost 2 years, Pasaron 2 años waking up every night, despertando cada noche, always, day and night, cutting himself. toda la noche. ¿Te acuerdas la historia? Cortándose día y noche. I would hear the explosion and the flash and my head gone. Todas las noches yo podía escuchar el disparo y mi cara desapareciendo la mitad izquierda. I would run into the middle of the street screaming for almost 2 years. Y salía corriendo en medio de la calle, gritando casi por 2 años. I couldn't carry on a very good conversation. No podía mantener una conversación con alguien. I had told myself, Me decía a mí mismo, besides the doctors, a un lado de los doctores, that I'll never be a normal person again. que yo nunca podría ser una persona normal otra vez. But Jesus got into a boat Pero Jesús se subió al bote and he took me to Pastor Chuck Smith.
Y me llevó al pastor Chuck Smith And I sat down in a chair, y me senté en una silla and Pastor Chuck and the pastors anointed me with oil, y el pastor Chuck And y otros pastores me ungieron con aceite and they prayed for me. y oraron por mí And I saw in my mind y vi en mi mente an electrical charge go from the left to the right. como una carga eléctrica yendo del lado izquierdo hacia el lado derecho. And then I heard a voice, Y escuché una voz: Michael, Michael, I have not given you the spirit of fear, no te he dado el espíritu de cobardía, but of love, sino de amor, power, de poder and a sound mind. y de dominio propio. And at that instant, En ese instante it was like waking up fue como despertar from a nightmare. de una pesadilla. I knew he had healed my brain. Yo sabía que él había sanado mi mente. I understood that a miracle just happened to me. Entendí que un milagro había sucedido en mi vida. And I just fell to the floor Y yo solo crying. caí en el piso llorando. And from that day Y desde ese día to this day, hasta este día I have never been without Jesus. nunca he estado sin Jesús. Ever. Nunca. So 10 years ago, Así es que 10 años atrás, 20 years ago, 20 años atrás, 30 years ago, 30 años atrás, some of you were not born. algunos de ustedes aún no habían nacido, Some of you were small children. algunos de ustedes eran niños pequeños, But my corazon pero mi corazón was called to Mexico fue llamado para México, that you could be saved. para que tú puedas ser salvo. And now, Y ahora, this great church esta gran iglesia is working miracles. está haciendo milagros. Soy mexicano. Soy mexicano. Viva Mexico. Viva México.